Bueno, en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señora secretaria. Presidenta, se recibió una comunicación de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras en que manifiestan que valoran la decisión de la Comisión en cuanto a efectuar un seguimiento de la implementación de la ley FinTech. Pero también manifiestan que para enriquecer la discusión legislativa con una visión técnica y operativa desde los distintos sectores involucrados, solicitan que la Comisión evalúe invitar a los gremios participantes del Foro del Sistema de Finanzas Abiertas para que puedan exponer sus observaciones al proceso de implementación del Sistema de Finanzas Abiertas. ¿Eso podría ser el 2027? ¿Qué le parece, senador Insulza? Ya, tenemos que ver cuándo podría ser. Sí, por favor. Había hablado yo la semana anterior, había hablado con la CGE y me habían dicho que venía, pero no, bien. Me falta saber qué pasa con la línea que va por la costa. ¿Ah? Sí, que bajaba ahí, que iba a tener una subestación ahí en Cosquecura. Esa salió del Consejo de Ministros. ¿Salió del Consejo de Ministros? Sí, la aprobamos del Consejo de Ministros con condiciones. Pero me dijeron que estaba con problemas. Bueno, que hay un tema de judicialización. Hay como una asociación de alcaldes que quiere judicializar y entiendo que presentaron un recurso. Pero Está llegando el senador Galilea, está ya en el edificio, y este senador Lagos que anda por aquí. Tenemos que resolver cómo seguimos, ministro. Quiero esperar a los dos colegas que están, ya, pero están a 2-3 minutos de entrar. ¿Nos quedan cuántas votaciones, señora secretaria? Presidenta, son 33 indicaciones, de las cuales se han votado 9, y además hay algunas normas de competencia de la Comisión que no tienen indicación. Siéntate ahí, no hay problema. Deben ser 5. ¿Cuáles son las que no tienen problema? Por ejemplo, el artículo 7º transitorio, el artículo 4º en el numeral 7, el inciso final del artículo 17 ter, pero es preferible. Ya. Ok. Le voy a pedir que... ¿Es la norma tipo? Que podríamos, si le parece, ministro, que la explique y procedemos a votar esa para... Ya están todos los colegas, pero igual para... Sí, pero eso después lo hace la secretaría. Página 80. El mayor gasto fiscal, que significa la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo a las partidas presupuestarias, el Tesoro Público, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en las partes de gastos que no se pueda financiar con tales recursos. Para los años posteriores estará lo que se contemple en las respectivas leyes de presupuesto del sector público. Yo creo que no hay problema, que es la norma tipo, colegas, ¿no es cierto? Página 80. ¿Sí? Sí, es la norma tipo de mayor gasto. En la tercera, 1, 2, 3, cuarta columna. Si les parece, ya. Mayor. No, está bien. No sé si ya la encontró. Ya. Vamos entonces
Sí, volvamos, retomemos en donde nos encontramos. Señora secretaria. Presidenta, la comisión en la sesión anterior empezó a revisar las indicaciones al artículo 3º. Partió con la indicación 10H del presidente de la República que reemplaza el artículo 3º. Esto está en las páginas 27 a 35 del comparado. 27 a 35. Sí. Señor ministro. Señora Presidenta, por su intermedio, bueno, saludar a los señores senadores. La indicación de H formaba parte del paquete de indicaciones que empezamos a votar la sesión pasada, producto del rechazo de la sobretasa al impuesto a las emisiones que fue acordado la vez pasada. La verdad que los guarismos no van a calzar, aquí hay referencias también a lo anterior. Por lo cual, bueno, la posición del Ejecutivo de cara a la sala va a ser volver a indicar esta materia. Sin perjuicio de ello, digamos, las indicaciones van a ser más sencillas si es que se aprueba que si es que se rechaza, pero sin perjuicio de lo anterior. La verdad que el modelo financiero completo que se proponía en las indicaciones dejó de funcionar con el rechazo a la sobretasa. Colega. ¿Cuál sería el efecto de rechazar esto, a su juicio? Si se rechaza esto, pongámonos en el caso que se rechaza esta 10H, ¿ya? Sí. Lo que queda vigente para discutir en consecuencia es la norma aprobada en general. Correcto, ¿Ya? que es ¿Ya? la que viene de la Cámara. Es correcto eso, ¿sí? Sí, eso es así. Y sobre esa norma que es aprobada en general aquí en la Cámara se han presentado indicaciones, entiendo. Sí. ¿Correcto? Sí. Tenía que pronunciarnos sobre esas indicaciones. Sí, que son las Ya. que vienen después. Y la norma que viene aprobada en general a este respecto es algo que el Ejecutivo pudiera vivir con la norma general. No, porque lo que pasa es que... Sí, pues, si venía de la Cámara, sí. Sí. Sí, pero venía de la Cámara con una sobretasa de impuesto a las emisiones de 5. $5 por tonelada por 3 años. Ya. Entonces, Y- nuevamente, o sea, en cualquier caso va a haber que enmendarla igual. reduciéndola. El Ejecutivo va a tener que ver cuál es el modelo financiero que le propone a la sala. Sí, A esta altura, habiendo cumplido O sea, nuestra rechazando posición es más esta bien... indicación, nos queda la norma general. Y la norma general es más gravosa que la indicación misma. Efectivamente, porque considera también una recaudación por una sobretasa de $5 por tonelada por 3 años. Que eso fue lo que se aprobó en la Claro, Cámara. pero la 10H contiene más cosas que... Sí, contiene Claro, más cosas. Entonces, para salvaguardar la posibilidad de que rechazando la norma 10H queda la norma general, que un inconveniente que usted le ve, que yo entiendo que me dice que la sobretasa por emisiones es más gravosa que la que el gobierno está dispuesta a dar el proyecto actual, porque fracasó, el universo de beneficiarios potenciales es menor, pero de esa forma también salvaguardamos en la comisión el que quedan a salvo otras cosas que son importantes. Hay otras cosas que efectivamente habría que reponer si es que se rechaza la dicha y por eso la solicitud del Ejecutivo es aprobar, digamos, la indicación. Más allá de que tiene estas referencias a la sobretasa en su articulado. Solo en un afán de transparencia. Tiene referencias a lo que se rechazó en la sesión anterior. Senador Galilea. Gracias, Presidenta. En esta materia, creo que lo que corresponde, entendiendo la discrepancia que tenemos con el Ejecutivo, por supuesto, desde el punto de vista de lo que ya decidió la Comisión, es rechazar el 10H por una serie de referencias que hace que subsista por ahora el artículo 3, tal como estaba, y aprobar las supresiones que nosotros proponemos en los 11H, 12, en fin, una serie de indicaciones que eliminan la referencia al impuesto al CO2 y, en fin, todas esas cosas. Entonces, ahí tenemos que ser bien cuidadosos y, de hecho, después quizás la Secretaría va a tener que hacer, quizás, Presidenta, vamos a tener que dejarle como un mandato a la Secretaría, Para que lo deje. porque en varios artículos hay referencias al cargo FED, por ejemplo, que ya quedó suprimido en su momento, que es una discusión distinta, pero que va a haber que hacer toda esa revisión para que no quede una cosa completamente inorgánica.
Eso, presidente. Sí. ¿Queda claro, colegas? Ya. La presidenta somete a votación la indicación 10H. Senador Lagos. Voy a obtener. No, lo voy a aprobar. La aprueba. Dije que estaba oficialista hoy día. Senador Sangüesa. En contra. Senador Insulza. Senador Galilea. En contra. Presidenta. Ustedes no pueden hacer esto de abstenerse los dos y dejarme a mí el peso de la prueba. Ah, tú votaste a favor. O sea, si yo me abstengo, incidimos junto contigo. Yo en contra. Bien, entonces queda rechazada la indicación por 3 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención. Corresponde, por lo tanto, pronunciarse respecto, porque esta indicación reemplazada y fue rechazada, respecto de las indicaciones siguientes que proponen modificaciones parciales al artículo 3º aprobado en general. La primera es la indicación 11H respecto de la letra A del numeral 1, Página. que está en la página 35, en realidad el numeral... A ver, lo que está en la página 35 es la indicación. El texto sobre el cual recae está en la página 28. En la cuarta columna de la página 28 está el numeral 1 que dice, en el inciso primero, reemplázase la expresión y 2026 por 2026 y 2027. La indicación 11H, que como indicación está en la página 35, de los senadores señoras Ebensperger y Rincón y señores Macaya y Proens, suprime la locución y 2027. Solamente. Sí. O sea, el subsidio transitorio ya no regiría para el año 2027, sino que hasta el 2026. Que son a otro numeral, por eso son a otro numeral. Secretaria, Son a vamos a numeral hacer, tres. vamos a obviar esta norma, de verdad que no tiene mucho sentido, pero igual hay que votarla porque está presentada. Vámonos primero, como sugiere el senador Galilea, 14 y 16, que tienen que ver con el CO2, que es todo nuestro problema en esta discusión, Ya, no con el subsidio. Las indicaciones 14, la indicación 14 incide en el numeral 3, en la página 37. El numeral 3 incorpora nuevos incisos tercero, cuarto y quinto. Y respecto del inciso tercero, los senadores señoras Ebensperger y Rincón y señores Macaya y Proens presentaron indicación para suprimir la oración final. Dichos montos podrán incrementarse durante los años 2025, 2026 y 2027 en 70.000 millones de pesos cada año, siempre que durante los años tributarios 2025, 2026 y 2027 se encuentre vigente una sobretasa transitoria al impuesto a las emisiones de CO2 equivalente a $5 de los Estados Unidos de América por cada tonelada emitida. En votación, la indicación 14H. Rechazo la indicación. Sí, Según tengo igual que hacerles presente que esta indicación, de todas maneras, o sea, sin esta indicación, de todas maneras había que ajustar el texto porque Sí. ya no existe la sobretasa. Sí. O sea, igual habría que haber... Senador Lagos, No, si ya la rechazó. senador Sangüesa, ¿A favor? senador Galilea, presidenta. A favor. Queda entonces aprobada la indicación por 3 votos a favor y 1 voto en contra.
Senador Galilea, usted dijo que la 16 ahora. Tiene la misma, en el inciso cuarto, Página. estamos hablando de las páginas 38 y 39, porque empieza en la 38 y termina en la 39, es básicamente es lo mismo, es lo mismo. Con la misma votación, secretaria. ¿Ya? Ya, entonces, perdón, como alteramos el orden, no sé, senador, si quiere que ahora retomemos o... Senador Galilea, senador Galilea, senador Galilea, senador Galilea. 11, 13 y 15 son del año 27. ¿Ah? No, pues el 16 es la que acabamos de... No, la 14 y la 16 las votamos Las recién, que acabamos de tenían la ver. referencia a la sobretasa. La Sí, 11, acá. la 11 y la 15 tienen el 27 y la 13 elimina el número 3. Sí, Sí, yo no soy presidenta, yo no soy parte de esas indicaciones, yo voy a votar en contra. pero, y por eso quería preguntarle, pedirle al ministro la opinión, más allá del tema financiamiento, pero en algún momento conversamos en la Comisión de Energía, incorporar el año 27 como una oportunidad de ir haciendo que el subsidio Sí. vaya bajando más Lentamente. paulatinamente, que es algo que yo comparto. Entonces, desde ese punto de vista, me pareciera, de acuerdo a lo que era mi opinión por lo menos, mantener el año 2027 más que eliminarlo. Me gustaría hacer su opinión, más allá del tema plata, que sabemos que... ¿Sí? Sí, sí, en el proyecto de ley, lo que va a hacer el Ejecutivo, que seguramente lo va a tener que hacer, porque igualmente la tramitación de este proyecto de ley no va a ser rápida, incluso si llegamos a comisión mixta, es que seguramente el 2026 va a terminar siendo un año de transición, porque los recursos ya aprobados en la ley vigente no son suficientes para todo el 2026. Entonces, cuando nosotros presentemos el siguiente decreto de subsidio, vamos a tener que utilizar el 26 como año de transición. Esto va por fuera del presupuesto, esto es un reglamento respecto del gasto, del tamaño de las canastas. Entonces, el tamaño de las canastas, con los recursos que hoy día están aprobados por la ley vigente, va a haber que reducirlas un poquito para el primer semestre del 26 y bastante para el segundo semestre del 2026. Eso es lo que hoy día, sin ley vigente, nosotros vamos a tener que entregarle al siguiente gobierno. Sí, obviamente, y pendiente la tramitación de... No estoy discutiendo que es un curso de acción, Sí. pero no es el único. No es el, o sea, Un curso de acción es decir, mire, no tengo más plata, no tengo más recursos, voy a ajustar el universo de lo deseado. ¿Correcto? es el curso de acción con la ley vigente. Y el segundo semestre sustantivamente. Efectivamente. Un curso de acción alternativo podría, estoy tratando de Es viabilizar más reasignar recursos. de otro lado. Claro. Entonces, perfecto. Es lo que tiene que hacer todo gobierno. Verá si reduce el beneficio o reasigna recursos para mantener el beneficio. Es muy importante que quede esto en auto. Porque me dio la impresión a mí que el curso de acción era, mi amigo, si esto se rechaza, lo que queda es reducir el beneficio a partir del año que viene. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer de cara al siguiente gobierno, porque tenemos que... No, porque el siguiente gobierno no vamos a hacer nosotros. No, ustedes. por eso. Bueno, Ellos podrán cambiarlo. Claro. Ellos podrán cambiarlo. Pero nosotros lo que pasa es hacer que... la presidenta Jara. Oye, más allá de lo que pueda hacer la próxima presidenta de Chile, más allá de lo que pueda hacer la próxima presidenta de Chile, pues estamos seguros que va a ser una mujer, y así no nos ponemos en ningún escenario que a nadie le disguste. Yo sometería a votación la indicación, yo no puedo retirar la firma de mis otros colegas, así que tenemos que votarla. Pero yo voy a votar en contra de la misma porque creo que es mejor dejar el año 2027 y ver al gobierno que viene cómo lo administra. ¿Y se van a votar todas juntas? 11, 13, Sí, yo las 15, votaría 17? todas juntas. 11, 13 y 15. Díselas, si son lo 17 mismo. también tiene una referencia La al mismo año. 11 y la... Secretaria, por favor, silencio, colegas. La 11 está en la página 28, como ya habíamos dicho, senador.
Sí, Sí. las que son ¿Estamos de hacen acuerdo? referencia al año Sí, 2027. solamente para seguir con la discusión, es cosa de tomar, es que me quedo dando vuelta el tema del curso de acción, porque una definición es, ministro, la que usted bien decía, que mire, no tengo más recursos que No, 100 pesos y no me van a alcanzar, así que voy a dar beneficio por 80 pesos nomás, ¿ya? Reduzco el beneficio. Lo otro es tomar un cuarto de medida propuesta por la Comisión Acevedo, y ahí puedo tener recursos para poder trabajar. Por ejemplo, o sea, hay cursos de acción, no es el camino, no es uno solo. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Podría haber otra decisión de política, me refiero, para el financiamiento. Ya, ok. Es que da la impresión como que era como, con este camino lo único que queda es reducir el subsidio el año que viene. Sí, senador. Lo que pasa es que nosotros, el resultado de la actual convocatoria nosotros lo vamos a dar el viernes. Y el subsidio de este semestre lo vamos a pagar en octubre, como igual que el año pasado. Y eso se financia con los fondos existentes. Hay, de alguna manera, en la normativa vigente, una extensión hasta el 2026. Pero el 2026 empieza en un gobierno y termina en otro. Correcto. Entonces nosotros tenemos que hacer un decreto anual que diga cuál va a ser el monto del primer semestre y el segundo ¿Ese semestre. decreto se hace en enero, en diciembre? Un poco antes de enero, porque en enero la idea es pagar. Ya, ok, entendí, ahora entendí. O sea, ministro, vamos a... Sería en principio entonces reducirlo nomás, un poquito. Salvo que se aprobara, No, claro. salvo que se aprobara financiamiento. Pero si no se aprueba financiamiento, pero- efectivamente hay que reducirlo. Ya, o sea, en No, no octubre... no necesariamente, esa es la decisión que el gobierno quiere hacer, Efectivamente. porque podría resignar recursos. Sí, pues, no me Así diga es, que no. Pues. así es, Claro, sí, así es. sí, Gracias, Claro, Ricardo. es que ese tema es muy importante, Es que es porque muy yo importante. puedo tal vez apoyar lo que usted está diciendo, pero no quiero que quede hacia afuera, que es el único curso de acción, como que es inexorable que va a ocurrir eso, producto de la decisión acá. El gobierno, ante la posibilidad de subsidiar, que entiendo que es la decisión que quiere, porque para eso presenta un proyecto de ley y quiere extenderlo varios años, ese subsidio, ¿ya? ¿Querrá mantener ese subsidio si es que le falta plata? Sí, reduciéndolo, el aporte, o manteniendo el Suplementar. aporte, reasignando. Es para entenderlo. Tiene esa posibilidad. Guasa Mira, que- te hubiese dicho un ex intendente de la región metropolitana, de apellido Galilea, afirmativo, senador. Afirmativo. Como no vamos a tener que disponer de platas para TVN porque arrancó el director, vamos a tener plata, no se preocupe. Va a haber plata para el subsidio. Ya, sometamos a votación los 3 artículos juntos. Son 4, las indicaciones 11, 13, 15 y 17. Rechazo, Entonces, la señora presidenta somete a votación las indicaciones 11, 13, 15 y 17H. Ya, De ella. ya, se Indicación que rechaza. la va a entonces. rechazar. Se ha rechazado, rechazo. Senador Lagos, no. Senador Macaya. Senador Insulza. No está el senador Insulza. Senador Galilea. Presidenta. Como no puedo retirar la indicación, pues no están todos los firmantes, la rechazo. Quedan rechazadas entonces por 3 votos en contra y una abstención. Las indicaciones 11, 13, 15 y 17. Ya. Nos quedó una entre medio que es la indicación 12H. Página. Páginas 28 y 29 está el texto en el que recaen. Inciden en la letra B del numeral 1. Página 28 y 29. Empieza en la página 28, en la penúltima columna. Sí. En la letra B dice, reemplázase la expresión que se encuentren al día en el pago de las cuentas por concepto de dicho consumo, por que cumplan con las condiciones comerciales que establece la normativa vigente, así como a los hogares de las personas electrodependientes reconocidas en el registro, a que hace referencia el artículo 207-2 de la Ley General de Servicios Eléctricos. No, la indicación 12H, que como indicación está en la página 36, pero el texto nos quedó, ¿sí? La indicación 12H de las senadoras Ensperger y Rincón y de los senadores Macaya y Proens suprime la frase que cumplan con las condiciones comerciales que establece la normativa vigente.
Por lo tanto, va a quedar, reemplazarse la expresión que se encuentra al día en el pago de las cuentas por concepto de dicho consumo por instrumento que lo reemplace, así como a los hogares de las personas electrodependientes reconocidas en el registro que hace referencia. Yo quiero darle la palabra al ministro para que explique este cambio, cuál era el sentido del cambio. Sí, esta es una norma, la norma que... Para poner La en 12H, contexto. que como indicación está en la página 36. Que elimina pero ese cambio. El texto Está es en de la la página 28. 29. Lo que está subrayado en la página 29... Parte en la 28. Y lo Sí, que- parte en la 28. Y Y lo que- el, perdón, secretaria, en la página 28 y 29 está lo que estamos discutiendo. La propuesta que hay en el texto es cambiar que se encuentren al día en el pago de las cuentas porque cumplan con las condiciones comerciales que establece la normativa vigente. Y le estoy pidiendo al Ejecutivo que nos explique por qué ese cambio. Porque la indicación lo que propone es rechazar el cambio. Ministro. La ley, claro, la ley actualmente vigente establece que las cuentas tienen que estar al día para acceder al subsidio, ¿sí? Eso significa que durante el proceso de postulación hay gente que califica por condiciones de vulnerabilidad, pero después no puede acceder al subsidio porque tiene deuda, efectivamente. Es una, digamos, es una situación muy heterogénea. Hay gente que tiene deudas de 2 días y gente que tiene deudas más bien crónicas. Por lo tanto, la regla que está en la normativa vigente es muy rígida. No Por permite... ejemplo, ministro, una persona puede haber tenido deuda, tiene un convenio de pago y no va a poder acceder al beneficio. No, con convenio de pago se considera ¿Puede? que tienen, Ya. que tienen las cuentas ¿Y vigentes. cuándo no podría entonces? Cuando no ha suscrito un convenio de pago o tiene corte en trámite, que son Yo 45 estoy días en de contra atraso. de mí misma, de la indicación. El Ejecutivo estima que esta... No, quédate callado. El Ejecutivo estima Ya sabemos que tú esto- y yo por qué pasan estas cosas. Sí, el Ejecutivo estima que es muy rígida la regla y por lo tanto presentó una indicación para permitir que esto se resuelva a nivel reglamentario de tal manera que se pueda, digamos, aislar el endeudamiento crónico y, digamos, permitir que aquellas personas que se pasaron por un par de días que no están en una situación crónica puedan acceder igualmente al subsidio. Sometemos a votación la indicación. O sea, sí, la indicación. Se suma a Rincón. Muy bien. Abierta la votación, el senador Lago Yo voy a votar rechaza. porque tengo que conversar con el... en contra de la indicación. Se suspende 5 minutos la sesión, secretaria.
Vamos a hacer... vamos a tomar la votación de nuevo y sí, ya se reinició. Secretaria. ¿El senador Lago, alguien le puede avisar? Senador Macaya se está proponiendo votar la indicación con una enmienda. La aprueba. Senador Galilea. Con referencia al reglamento. Con referencia a que establezca el reglamento y no a la normativa vigente. ¿Sí? Sí. Presidenta. A favor. Entonces queda... Queda pendiente por la votación del senador enmiendas. Lagos para que sepa, para que no... Cuando llegue se la tomamos. Con esto terminarían las votaciones referentes al artículo 3º y corresponde empezar la discusión de las indicaciones al artículo 4º. La primera de ellas es al número 1 en la página 41. Ministro. Es una indicación de las senadoras Hemisferio y Rincón y señores Macaya y Provence para eliminar el número 1 que agrega un artículo 3F. ¿Qué número es esta? La indicación 18H en la página 41, senador. Sí. Ministro, usted explica la norma y yo explico por qué la indicación. Sí, dentro de las cosas que se incorporaron, además de los aspectos financieros, fue darle la posibilidad a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de requerir planes de acción de manera obligatoria, como una forma alternativa de abordar el incumplimiento normativo. Esto porque, bueno, durante la mesa de trabajo quedó en evidencia que la estructura actual de nuestro sistema sancionatorio, donde solamente se recaudan multas, no permite, o sea, si bien las multas tienen una consecuencia en comportamiento y evitan cumplimiento futuro, no permite acercar en el tiempo los medios de cumplimiento alternativo que permitan que efectivamente que quien incumple una normativa se comprometa en ese mismo proceso sancionatorio a enmendar su acción, a hacer planes de inversión, en fin. Para eso es que se incorporó la posibilidad de planes de acción. Entiendo que los asesores estuvieron discutiendo sobre esta posibilidad y hay una visión que tiene que ver con que los planes de acción sean voluntarios. La posición del Ejecutivo es que los planes de acción tienen que ser una facultad de la superintendencia que puede exigir de manera obligatoria. Ya, ministro, a mí me parece perfecto cuando hablamos de empresas. Me parece complejo cuando hablamos de una cooperativa o de personas. Y no hay ninguna diferencia acá. ¿Cómo se va a ver? Porque tampoco hay una mención a que el reglamento determinará, no sé, no. Es una norma en que le da facultad a la superintendencia para hacer algo que me parece bien, pero no distingue respecto de lo que pasa con una cooperativa, una PR, ¿cómo lo hacemos ahí? Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo opera esto en la práctica desde el punto de vista tarifario? O sea, ¿tiene impacto en lo tarifario? ¿Cómo se refleja? Porque si hay obras, pueden haber obras que están dentro de la regulación inicial de tarifa y después obras adicionales que son requeridas no van a tener impacto. ¿Quién las paga? O sea, básicamente, ¿quién paga? Esa es la pregunta. La diferencia entre los sujetos es algo que obviamente queda a discreción del regulador, como en general sucede en estos casos, digamos, donde al igual que las sanciones tienen que tener en consideración el tipo de realidad que se está aplicando. Las sanciones tienen que ver con un incumplimiento, ¿ya? Ok. El problema es que aquí le estamos poniendo una facultad a la superintendencia que, insisto, me parece bien en lo macro, pero cuando es respecto de pequeños, en que no hay ningún... O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo se distingue? También es en casos de incumplimiento, solamente en casos de incumplimiento. Los planes de acción apuntan... Está hablando, no está hablando de incumplimiento, está hablando de que puede instruir, dice, podrá requerir e instruir ya a personas y entidades adecuaciones que aseguren mitigación de riesgo e integridad. No necesariamente ahí hay un incumplimiento de nada. Está preveniendo. Por eso le digo que me parece bien la norma en general. Mi tema tiene que ver más bien con cómo lo bajamos a las especificidades. Perdón, tenemos que suspender unos minutos.
Necesitamos sí, espérense un minuto, es que Yo me necesito... voy a comer no, el no, pan no. de... Me voy a comer el pan de José Miguel.
cómo era yo de subalterna. Sí, él me nombró. Ya. Ministro. Los planes de Yo estoy en la acción del fuimos. lo que hacen es entregarle una facultad un poco distinta a las que hoy día tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. No solamente, normalmente lo que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es establecer una normativa y después fiscalizar con multas su cumplimiento. Durante el trabajo con la mesa asesora se decidió retomar, de hecho, parte del articulado de las discusiones que habían sido incorporadas en el gobierno anterior. Lo que pasa es que nunca se había presentado ese proyecto, pero estaba dentro de los registros del Ministerio el trabajo que se había hecho durante el gobierno anterior para reformar orgánicamente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y establecer esta idea de los planes de acción, que no son exactamente una multa ni son exactamente una normativa general, sino que están dirigidas a un sujeto de fiscalización específico destinado a que modifique algo de su comportamiento, algo de su estructura física, obviamente orientado a cumplir mejor, prevenir los riesgos asociados a la normativa y por lo tanto estos planes de cumplimiento dicen relación con migrar poco a poco hacia una idea de una fiscalización más bien basada en riesgos, no solamente en incumplimiento, y también entregar mecanismos alternativos frente al incumplimiento normativo que solo sea sancionar. La senadora preguntó qué ocurre con la distinción entre cooperativas, qué ocurre con la distinción entre personas naturales. Efectivamente, la ley no distingue, sin perjuicio de ello, digamos, la superintendencia tendrá que ejercer su discreción conforme, digamos, a la realidad que vaya encontrando. Pero no lo dice. No, pues no lo dice. Que tendrá que tener en consideración las capacidades del sujeto dice. fiscalizado, no lo dice, Pero pero tampoco efectivamente lo dice. se podría incorporar. O sea, Eso es lo que estamos pidiendo. sí, nada sí, sí, más. por supuesto. ¿Podemos incorporarlo? Sí, con enmienda no hay Senador problema. Macaya. Yo pido algo más, o sea, yo tengo una diferencia más conceptual. O sea, básicamente que, o sea, de hecho lo dijo textualmente el ministro, es la discreción de la superintendencia, a discreción de la superintendencia sin los mecanismos adecuados de algún contrapeso, porque usted me lo mencionó, bueno, fuera de micrófono, me dice esto termina en tribunales. La pregunta, sí, lo que pasa es que justamente... Una empresa puede reclamar. Es que bueno, pasa con- sí, pero es tribunales. Pues, o sea, si al final del día, porque lo dijo muy bien el ministro, a criterio de la superintendencia. Y si tenemos un superintendente criteriado que básicamente por razones de que hoy día es curiosamente una realidad donde no hay plata para todo y empieza a exigir obras que no tienen un correlato en tarifa y empieza a exigir obras que no están incluidas en el cálculo tarifario de la empresa modelo original, que se escapan absolutamente de eso. Bueno, termina judicializado, pero yo creo que más allá de terminar judicializado también genera un ámbito de incertidumbre que a mí no me parece adecuado respecto al funcionamiento del modelo, creo que no corresponde. Es la razón por la que se presenta. O sea, yo no redacté la indicación, pero entiendo la lógica que hay detrás de su redacción y por eso eso. Senador Galilea. Sí. Solo para abundar y que le demos vuelta al asunto, ministro. El sector eléctrico tiene, distinto del sector sanitario, que no hay compromisos de obras. En el sector sanitario hay un programa de obras de inversión para que sea planta de tratamiento, planta elevadora, recambio de cañería, en fin, toda una serie. El sector eléctrico funciona con tarifas, decretos tarifarios por 4 años, en que se compromete a dar un servicio de calidad, etcétera. Y el no cumplimiento de ese servicio de calidad, de acuerdo a la empresa, acarrea multas y eventualmente la pérdida, la caducidad de la concesión. Entonces yo me imagino, nunca he estado en el detalle de este sector, que cuando una empresa participa y hace todo el proceso tarifario,
tiene en cuenta justamente poder cumplir con los servicios y no caer constantemente en multas y menos eventualmente en causales de caducidad. Entonces, lo que me preocupa de la redacción del artículo como viene, yo tampoco soy parte de la indicación, pero me preocupa es la amplitud. Es decir, un superintendente de la autoridad administrativa, en el fondo, puede, dado el caso, empezar a exigir obra y obra y obra y obra y obra y obra, que creo que siempre pueden tener una razonable justificación, pero que finalmente pueden terminar por alterar muy sensiblemente la marcha, la planificación, etcétera, lo que tenía prevista la empresa para cumplir con su servicio, teniendo en cuenta la tarifa que puede cobrar. Entonces, ahí es donde creo que puede estar desajustado el tema por la amplitud de las posibilidades que se le da al superintendente, en este caso, de obras, 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 obras y obras. Cuando hay una falla, todos hemos visto lo que ocurre. La autoridad va, exige reposición, tendrá que hacer lo que tenga que hacer la empresa concesionaria, pero tiene que responder frente a todos los casos de emergencia. Y me imagino que habitualmente hacen mejoras en su sistema. Entonces, creo que ahí es donde se produce una cierta colisión que no está bien arbitrada. Esa es mi preocupación, Presidenta. Ministro. Sí, el control de la arbitrariedad de los actos de la administración tiene un lugar general en nuestra, digamos, en nuestro derecho administrativo y el mismo que siempre ha sido. En una democracia no hay defensa para, digamos, cuando uno, si es que las instituciones no funcionan como siempre han funcionado en nuestro país, que es de manera muy profesional, técnica y buscando el bien común. En cualquier gobierno, digamos, yo creo que todos los superintendentes que han estado a cargo de esta materia lo han hecho de manera institucional, de manera técnica, de manera independiente además, con un servicio descentralizado que son. Entonces, sí, obviamente uno puede pensar en hipotéticos donde se subvierta la misión de nuestros reguladores y el control para eso, el control que siempre ha tenido nuestro país, que en parte es, digamos, el control judicial, pero sobre todo el control institucional, eso nunca ha pasado. O sea, creo que esas hipótesis, si bien son imaginables, creo que no tienen que ver con nuestra tradición institucional, nunca ha pasado, digamos, la posibilidad de esto, pero en todo caso, igual, estos son aspectos que habíamos abordado en este proyecto de ley porque entendíamos que generaban consenso. La redacción fue tomada de un proyecto de ley elaborado por el gobierno anterior. Obviamente, si eso no es así, bueno, tendremos que seguir adelante con la otra parte del proyecto, digamos, que es lo fundamental, que es la expansión del subsidio eléctrico. Pero el control de la discrecionalidad de los actos de la administración está sujeto a las reglas generales que siempre ha tenido. La orientación de la superintendencia es el cumplimiento normativo. Si un superintendente o una superintendente decidiera subvertir su poder para tratar de imponer nuevos planes de inversiones, estaría sujeto a los controles que siempre hemos tenido frente a ese tipo de cosas y que son los que garantizan que eso nunca haya pasado hasta el día de hoy. En ese sentido, entendiendo la posición, creo que nuestro sistema institucional, con sus frenos y contrapesos, es suficientemente robusto para dar cuenta de aquellas, sin perjuicio de que, por cierto, podemos poner la enmienda que propone la senadora, donde todo esto tiene que tener en cuenta la situación particular de los fiscalizados y sus distintas realidades económicas y de sofisticación material, digamos, para enfrentar un plan de incumplimiento, obviamente. Senador Lagos. Sí, yo leo y releo esta indicación, bueno, el artículo 3F nuevo, digamos, que viene propuesto por la Comisión de Energía y Minería, y la verdad que me imaginaría que si esto fuera, no sé, Francia, Nueva Zelanda, Canadá, me imagino que la autoridad tendría estas mismas atribuciones. ¿Ah? Entonces
puedo entender que uno puede llevar la hipótesis a un extremo, pero con ese criterio nada funcionaría, tenemos que estar legislando no sé cómo. Realmente creo que esta indicación que pide sustituir esto, eliminarlo, así como la otra que establecía los requisitos ya extremadamente exigentes a la hora de poder beneficiar del subsidio, creo que están con una lógica muy enfocada al final del día en, lo digo con mucho respeto, en salvaguardar a un actor acá principal que es el que provee la energía, digamos, y la distribuye, y no hay un balance con los consumidores, con los clientes, con los ciudadanos al final que consumen. No, entonces, yo voy a rechazar esta indicación de plano, pero la verdad que siento que, como decía el ministro, hay una robustez en nuestro sistema institucional como para evitar este tipo de abuso. Y si alguien abusa, va a ser tan evidente el abuso. Claro, me dirán en el margen. Bueno, pero veamos el margen. ¿Ah? Pero yo no encuentro que aquí se esté dando manga ancha para algo que sea realmente oprobioso hacia la industria, para ser bien franco. Gracias, senador. Senador Insulza y senador Macaya. La verdad es que, igual que el senador Lago, no entiendo muy bien cuál es la razón para rechazar, para presentar para eliminar este artículo. Esto es lo que hace la superintendencia y particularmente es necesaria su función en temas que implican tantos riesgos y tantos problemas para la población como son la instalación de servicios eléctricos y cosas de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que si alguien me dijera que este artículo no existe, yo diría, bueno, la superintendencia tiene la obligación de hacer esto. Si se está agregando acá, me parece bien a mí. Así que yo, por cierto, voy a rechazar la indicación también. Sí, mi duda en esto, Presidenta, y así, porque cuando el ministro señala que a las decisiones de la autoridad siempre existen los contrapesos jurisdiccionales, en el propio Ministerio de Energía, para ciertas diferencias que existen en materia de contrapesos por decisiones que acá tienen que ver con plata, tienen que ver con las inversiones que se tienen que hacer, pero a propósito de eso mismo, ustedes tienen un panel de expertos que toma posiciones respecto a diferencias que puedan suscitarse entre la Comisión Nacional de Energía, el propio Ministerio. O sea, mi duda es por qué en otras instancias donde hay recursos de reposición jerárquico y otras quizás más ilustrados, más establecidos, literalmente acá se deja una decisión que puede significar inversiones que quizás a ojos de la popularidad de un superintendente o de un gobierno pueden ser súper evidentes. A mí me encantaría que todos los cables de una compañía estuvieran soterrados, me encantaría, por estética, por lo que significa, incluso en el sector rural, me encantaría. Pero si una autoridad en el fondo establece eso, que no estaba en el contrato original, a mí me parece que tiene que tener los mecanismos adecuados para ver de qué manera se genera un contrapeso a esa decisión del regulador que después de algunos años de inicio de la concesión cambió su definición respecto de esa área de concesión. Porque acá las condiciones y para estabilidad jurídica, reglas del juego, lo que significa la certeza institucional, eso está resguardado en los contratos originales que cumplen las condiciones, se adjudican. Mi duda nace de que esta norma lo que permite es que después de adjudicado ese contrato original se genera una decisión en este caso de una persona, me imagino que no la toma solo, y que además esa decisión no tiene el contrapeso adecuado o que usted lo manda de alguna manera al bolsón o se estaría mandando al bolsón de la judicatura, que pueden ser hartos años de discusión. Los paneles de expertos, juicios más ejecutivos, más sumarios, podrían ser una buena solución si es que finalmente esta es la decisión que toma para darle esta atribución al regulador. Yo mantengo la indicación. Gracias. ¿Alguien más? Yo quería ver la enmienda que le podemos hacer al articulado. Para excluir a los... O sea, No excluir, si lo mío tiene que ver con que seamos capaces de distinguir, porque obviamente no es lo mismo que exigirle a una empresa que a una cooperativa o una persona. Y me parece que eso, salvando eso, yo no tengo problema con el artículo, lo dije desde el inicio. la sugerencia que haría es una frase del tipo: en el ejercicio de estas atribuciones la superintendencia deberá considerar las condiciones particulares de los fiscalizados, punto. Y que quede en la historia de la ley que efectivamente cuando... podemos poner las características o las específicas características particulares de persona y de entidad Las condiciones fiscalizada. particulares podrían incluir también
tipo de concesión del que se trata. Yo me imagino que se va a considerar el tipo de contrato que se tiene, y si son condiciones económicas técnicas con las cuales se adjudicó originalmente ese contrato. Me imagino que se tiene que Pero es considerar. amplio, ministro. A mí me parece que con esa Sí, enmienda... las condiciones, o sea, las características particulares y que queda en la historia de la ley, digamos que digamos, esa frase en particular tiene que ver con que Exacto. la situación de las distribuidoras es distinta de las cooperativas, la Sí. situación de las personas jurídicas es distinta de las personas naturales, en fin. Ok, entonces con una enmienda que agregamos. ¿Tomamos votación entonces la indicación? Que vamos a votar la indicación y el Ejecutivo le hace una enmienda al texto del artículo. O sea, a la indicación misma. A la indicación A la misma, sí. Y como, Sí. como parte final, entiendo, Sí. está proponiendo, ministro. Es que la indicación secretaria es para Sí, suprimir sí, eso. sí. Entonces le hacemos una enmienda a la norma. A la norma, Sí, porque se acuerda que dice el artículo 3F, sí, dice la superintendencia podrá requerir, instruir y no hace distinción. sí, lo que pasa es que está, la indicación es para suprimir todo el Sí, artículo yo sé. 3F. Entonces digo, votemos la indicación, ¿Ya? yo voy a rechazarla. Y el Ejecutivo le hace una enmienda al artículo. Al artículo 3F. Que es de iniciativa. No hay problema. Que es de iniciativa, porque está obligando a la superintendencia Ya. a considerar. Sí, ni un problema. Gracias, ministro. Estamos de acuerdo. Ya. Senador Lago, vamos a votar la indicación y el Ejecutivo se compromete a presentar la indicación que recoge lo que hemos discutido. Rechazamos la indicación. Porque después la va... Yo voy a votar Ya. a favor, así que tú voy a votar. Sí, está bien, Yo usted. rechazo, entonces. La señora presidenta somete a votación la indicación 18H para eliminar el numeral 1. Senador Lagos. La rechazo porque es muy mala. Senador Macaya. Por la certeza jurídica de nuestro país, que es algo que se ha afectado muchas veces en el último tiempo, yo la apruebo. Senador Insulza. La rechazo. Senador Galilea. A favor. Presidenta. Yo la rechazo en el entendido que el Ejecutivo va a presentar la indicación que hace la distinción. Queda rechazada por 3 votos en contra y 2 a favor. Luego, respecto del numeral 3, estamos en la hora. Yo puedo hacer una breve sugerencia solo para avanzar. La 19, la 20 y la 21 también son eliminar cosas que tienen que ver con la referencia de los planes de acción en otra parte. Entonces, si podemos reiterar la votación. Ministro, no alcanzamos a votar hoy día, ya me pidieron la hora. Tenemos un tema de confianzas que está encima de la mesa desde la semana pasada. Vamos a pedir un plazo para que usted presente la indicación y eso va a resolver además estas 3 normas en cuestión. ¿Ya? Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.